Nadie o nada. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes. Sí, que pues estaba pues revisando yo, ¿verdad? Que el CIIU también incluye, digamos, qué sectores de industrialización tiene el país. Entonces me llamó bastante la atención esa parte. Y me acuerdo que en la clase pasada pues estuvimos desarrollando lo del crecimiento económico, que no es igual al desarrollo, ¿verdad? Entonces, pues de mi parte, de momento, pueden teniendo bien los temas. No sé si algún compañero tendrá otra duda. Ya, magnífico. Adelante. Nadie más. Muy bien. Está ya la presentación en pantalla. Sí, licenciado. Muy bien. Hoy corresponde la sesión número 4 y hoy vamos a hablar respecto del marco institucional relacionado con el sector agropecuario nacional. Analizamos previamente un gráfico en el cual expresábamos la interrelación y la interdependencia que existe dentro de los tres sectores en los que usualmente se divide una economía para analizarla. Y veíamos el sector primario, el de agricultura, las relaciones con la industria y las relaciones con el tercer sector, servicios. Veíamos que entre todos ellos hay transacciones, entre todos ellos hay lo que se conoce como consumo intermedio. Esas transacciones intersectoriales que deben descontarse del valor bruto de la producción para poder obtener el valor agregado de cada sector. Y al unificar este a través de las cuentas nacionales y de todas estas clasificaciones, como la clasificación industrial internacional uniforme, CIIU, que hacía referencia el compañero, eh, el Banco de Guatemala va creando sus diferentes cuadros y sus diferentes matrices con las cuales se estima el crecimiento de cada uno de los sectores y al unificarlo, el crecimiento de la economía nacional. Bueno, pero toda esta circunstancia sucede en un entorno en el que confluyen muchos actores. Dentro del flujo circular que observábamos, recuerden que ese es el esquema más sencillo para intentar explicar cómo funciona una economía. Pero es un modelo muy básico en el cual únicamente se incluyen dos actores, empresas y familias, que desarrollan sus actividades orientadas hacia dos mercados, un mercado de factores y el otro un mercado de bienes y servicios. Y dos tipos de flujos que se conforman. Uno de intercambios físicos, que es el flujo real, y uno nominal o monetario, que son los que hacen que este ciclo sin fin funcione. Pero para que este ciclo que se da muchas veces a lo interno de cada uno de los sectores funcione, es necesario contar con reglas del juego para que los jugadores de las diferentes de los diferentes sectores puedan tener claros
cuáles son los roles y el papel que cada uno de estos debe jugar. O bien, bajo qué condiciones, bajo qué reglas, bajo qué normativa es la que tiene que realizar todo su accionar. Y eso es el marco institucional. En este caso, lo que vamos a analizar es el que se relaciona con el sector agropecuario nacional. Empecemos. Veíamos la vinculación que tiene el sector agropecuario con el resto de sectores, el industrial y el de servicios. Pero todas estas dinámicas tienen que funcionar en este marco. Este cuadrado, este marco de acá, es el marco institucional en el que confluyen las actividades de cada uno de los sectores. Y a lo interno de cada sector hay subsectores. En este caso vemos que en el contexto global, en el contexto de país, el subsector que denominamos el agro funciona en este marco de la economía nacional como uno de los tres sectores. Y a lo interno, tiene subsectores que tienen relaciones de interdependencia entre ellos. Es ir de lo general a lo particular, a lo interno de cada sector. Ir de lo macro a lo meso, en este caso, a lo mesoeconómico. La economía del país funciona con los tres sectores: agricultura, sus relaciones con el sector secundario, acá, y sus relaciones con el sector terciario. Eso lo hace bajo diversos enfoques, principalmente los temas institucionales que se refieren a las diferentes instancias públicas y privadas que intervienen en estas actividades del sector primario. Funciona también en un ámbito social y en uno de los recursos naturales. Recuerden que todo el enfoque que traemos está en función de desarrollo sostenible, donde los tres pilares, economía, ambiente y sociedad, tienen un peso importante y tienen que tener una importancia similar para que esto se mantenga en equilibrio. Están relacionados con los términos de desarrollo sostenible. Ya ayer veíamos la diferencia en la clase anterior entre crecimiento y desarrollo. Y una de las variantes de desarrollo a la que se aspira poder alcanzar esa etapa es lo que se conoce como desarrollo sostenible. ¿Quién nos recuerda ese concepto de desarrollo sostenible así de la forma más sencilla que pueda?
es el desarrollo que mediante se van usando los recursos, se trata de mantenerlos para que en el presente los podamos usar de manera correcta y adecuada, y en el futuro las generaciones no deban preocuparse por no tenerlos, por no tener esos recursos. Sí, más o menos. ¿Qué aspectos incluye? Creo que son los recursos naturales más que todo, para que haya una producción y a la vez esta se distribuya de manera pareja en la población, pero si no, pues ahí me corrige. Ujú, muy bien. ¿Quién está de acuerdo o en desacuerdo con lo expresado? Licenciado, también podemos decir que el desarrollo sostenible es también el impacto que tiene, digamos, un crecimiento económico en el medio ambiente. ¿Qué consecuencias y efectos tiene también sobre él, verdad? Ajá. Continúen. Licenciado, agregando a lo que Adelante. dijeron los compañeros, pues obviamente es, tal como lo indicó Jacqueline, el uso más eficiente de los recursos, buscando que sea lo más ecológico también posible, porque puede ser que hagamos un uso racional, pero que no sea del todo ecológico, ¿verdad? Podemos ver el uso de hidrocarburos, que sigue siendo lo más racional que se puede, pero están contaminando. Por eso se buscan tecnologías alternativas. Y si no estoy mal, los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU creo que son 17. Entonces abarcan una serie de factores que van orientados pues a la mejor vida de todas las personas. Ujú. Sí, ya vamos más. ¿Qué más? ¿Qué otros factores? Aparte de que tiene que haber equilibrio, balance entre economía, ambiente y sociedad. ¿Qué otros elementos? ¿Qué le falta a esa definición? Está en el tema de que los de la generación actual debemos utilizar los recursos de forma tal que nuestro uso no imposibilite, no ponga en riesgo el suministro de estos factores, todos los factores, de todos los recursos económicos a las generaciones futuras. Entonces lo que contempla es un escenario de ética intergeneracional e intrageneracional. ¿Ya? Porque tampoco se puede efectivamente utilizar los recursos pensando únicamente en los aspectos económicos, por ejemplo, buscando obtener la mayor ganancia posible, dejando de lado los otros aspectos. Efectivamente se cae en un esquema en el cual se contamina, en el cual se pueden, los recursos pueden no utilizarse de la forma óptima, o bien puede haber una sobreutilización o una subutilización de los recursos. Si solo se percibe que lo importante es la ganancia, no caemos en circunstancias en las que son realmente importantes. Siguen aquí en esta presentación.
Sí, licenciado. Se remarcó la parte institucional con un recuadro rojo. Sí. Bueno, ¿qué hay acá adentro? Dentro del tema institucional, lo que nosotros vamos a encontrar son una serie de factores, pero para aclarar mejor la parte que traíamos de desarrollo sostenible. Nuestro esquema tradicional de la actividad económica, este que vemos acá, ¿se alcanza a ver? No mucho, Lick. Tal vez si le puedo dar un poquito de zoom. Ahora sí. va, lo alcanzan a ver. Ese es el esquema tradicional. Eso es lo que nosotros vemos. ¿Sí? Es lo que nos enseñan. Este es el sistema económico en el enfoque tradicional de la economía. Sin embargo, aquí lo que pasa es que este enfoque tradicional no toma en consideración de dónde es que provienen los factores de producción. Únicamente dice que son originalmente de las familias, pero no dice de dónde salen. No importa, se da como un ciclo, como un flujo que funciona en un sistema cerrado, que no tiene acción y por lo tanto no tiene, funciona independiente de cualquier cosa. Pero eso no es en realidad tan cierto. Con los aportes a la economía de la teoría de los sistemas, se empiezan a observar que el ambiente presta a la economía servicios, por lo que ya no es posible comprender la economía como un sistema cerrado. Es en realidad un sistema, un subsistema que es parte de algo más grande, que es parte de un sistema que se llama biosfera. La biosfera, el planeta en sí. En este planeta, en la biosfera, en la esfera de la vida, desde el enfoque de desarrollo sostenible, tienen que figurar con mucho equilibrio el sistema económico, el natural y el social. Economía, ambiente y sociedad son parte de un todo. Ese todo se llama biosfera. Adentro de la biosfera, entonces, el subsistema económico no funciona aislado. Funciona encadenado a los otros dos. Y en el caso de su conexión al subsistema natural, va en dos vías. La primera es el subsistema natural, el medio ambiente, proporciona al subsistema económico energía, materias primas y servicios ambientales. La diferencia entre bienes y servicios continúa siendo la misma en este enfoque. Tangibles e intangibles. Los servicios ambientales van por la vía de calidad del aire. Esa calidad del aire, el subsistema natural contempla los bosques. Vamos a entender bosques
como más que un conjunto de árboles. Bosque es en realidad un ecosistema muy complejo que, por supuesto, la especie más abundante son árboles, pero como en cualquier otro ecosistema, en el bosque cohabitan o coexisten relacionadas muchas especies animales y vegetales que dependen directa o indirectamente del bosque. Por lo tanto, es un sistema muy complejo. Es un ecosistema eh, bastante complejo. Por lo tanto, los árboles, la cobertura forestal, cumple varios servicios, hay muchos procesos que ocurren en la naturaleza que se consideran servicios ambientales. Los árboles, por ejemplo, producen oxígeno proveniente de que primero capturaron carbono. El carbono que está en el ambiente, el carbono que está en la atmósfera, una gran parte la capturan los bosques. Entonces, los bosques capturan. Si analizan alguna literatura sobre esto, van a encontrar términos como fijación de carbono, captura de carbono, absorción de carbono o secuestro, captura, fijación, absorción de carbono. Todos estos son lo mismo. Capturan carbono los árboles y las especies vegetales, pero los árboles en particular capturan más. Producen oxígeno. Regulan la temperatura. Son, dependiendo de dónde estén ubicados, el ciclo hidrológico funciona de mejor forma donde hay cobertura vegetal. Donde hay cobertura forestal lo hace mucho mejor. Fija suelo y es además el hábitat de otra serie de plantas y animales que dependen del bosque. Por ejemplo, de servicios ambientales. Ahí va energía, materias primas, servicios ambientales. Esto el subsistema natural lo envía hacia el subsistema económico. Recuerde que nada de lo que el hombre utiliza es de su propia creación. Lo único que hace es combinar y transformar elementos que la naturaleza le proporciona y crea bienes y presta servicios con estos ingredientes que la naturaleza le da, absolutamente todos. Los que están acá, todos estos factores de producción están presentes en todos los productos. Lo que cambia es la cantidad, ¿ya?, y la forma de combinarlos. Teniendo eso presente, entran a este flujo económico, este flujo de energía, materias primas y servicios ambientales. Pero ¿qué sucede en la producción, en la distribución y en el consumo de bienes y servicios? Los agentes económicos generan residuos, generan desechos y degradan y agotan la base natural. ¿Quién puede indicarme cuál es la diferencia entre un residuo y un desecho?
El residuo es después de producir y el desecho es después de consumir. No exactamente. Licenciado, Alguien que lo... Adelante. residuo puede ser lo que sobra de un proceso, aunque no vaya a eliminarse, mientras que un desecho es algo que ya no va a volver a ser utilizado. Sí, más o menos. Ahí va bastante mejor y orientado. Efectivamente, a un residuo se le puede todavía alargar el ciclo de vida. Por ejemplo, residuos de plástico, botellas, o de las botellas estas de polietileno y otros materiales de plástico se pueden reciclar para poder producir otros productos, no necesariamente para su reutilización en el mismo tipo de consumo o en la misma industria. Ya no, a diferencia de otro tipo de envases, las botellas de plástico no las recolectan las embotelladoras para rellenarlas. Eso lo hacen solo con los envases que son retornables, que reúnen las condiciones para poder reutilizarse, por temas de seguridad, incluso por temas de salud principalmente. No se pueden reutilizar esas botellas, no se usan para bebidas. Entonces, les dan otros usos. Sacan toda la fibra posible de ahí, que al final es polietileno, en su mayoría, que es derivado de petróleo. Y con eso fabrican nuevos productos. Lo que hacen es extender lo que se conoce como el ciclo de vida de un material. El primero fue botella, después es camisola, es corbata, es juguete, es cualquier cosa hecha de plástico o de polietileno, de poliéster. Entonces, todas esas camisolas, muchos de esos son materiales reciclables. Y otra de las situaciones es que a mayor cantidad de material reciclable, menor es la demanda respecto de materia. Ese es uno de los cobeneficios del reciclaje y de la reutilización, que disminuye la cantidad de residuos que van al sistema como basura, como desechos. Esa es la diferencia. Al desecho ya no le sacan nada, pero a los residuos, cualquiera que sea su estado, porque hay residuos y desechos físicos, líquidos, sólidos y gaseosos. En esos tres estados de la materia se presentan los residuos y los desechos. Los residuos son aprovechables. Cualquiera que sea su estado físico, se pueden volver a usar. Los desechos ya no hay nada. Esa parte es importante diferenciarla, porque muchas veces, aún en la normativa, se consigna mal, porque hablan de desechos sólidos, la ley de desechos sólidos, la gestión integral de desechos sólidos. No. Debe diferenciarse entre residuos y desechos, porque es económicamente necesario. Porque en el tema de los residuos, estamos hablando de flujos de economía circular, que vamos a ver más adelante, pero pero que es importante empezar a capturar. Bueno, entonces van acá, residuos y desechos. Muchos de estos van al subsistema natural sin que les hagan ningún tratamiento previo. Aguas residuales provenientes del uso doméstico, de usos industriales, de usos comerciales, y cualquier otro uso consultivo que tenga el agua,
van hacia los ríos, hacia los lagos, sin ningún... Y eso provoca la degradación del capital natural. Si no se hace reciclaje, si no se hace reutilización, este capital natural se agota más rápido. Esto es como que usted llene a cuentagotas un balde o un tonel de agua, se va llenando a cuentagotas, pero saca con guacal o saca con cubeta. Mientras más alto o mientras más rápido es el nivel de extracción, más rápido se va a agotar. Y eso es economía, por supuesto, es economía pura. Esa es racionalidad en el uso de los recursos económicos, aplicado a los recursos naturales. Para que estos dos funcionen, es necesario que este otro subsector, donde está el subsistema social, donde están las instituciones y las organizaciones, esto es otra que trabajamos, hay instituciones que son en realidad son las entidades o las dependencias, y hay organizaciones, grupos de estas entidades, que pueden ser públicas, que pueden ser privadas, academia, otras, que funcionan, en este caso, bajo un esquema de política pública. Por eso es que aquí está la política general de gobierno. La que está vigente es la política general para el periodo 2020-2024. Esta se basa en el Plan Nacional de, de Inversión y Desarrollo. Y tiene como base, como transversal, el medio ambiente. Y son 5 pilares: economía, competitividad y prosperidad, desarrollo social, gobernabilidad y seguridad en desarrollo, Estado responsable, transparente y efectivo, y relaciones con el mundo. Este es el plan de gobierno. Esta es la política general que está vigente para ejemplificar el tema de la institucionalidad. Vamos entonces acá. ¿No hay dudas con esto? De mi parte, ¿Están no, por aquí? licenciado. Lick, una pregunta. Espérate. Solo me quedó un poco de duda esa relación que hay entre el subsistema económico y el subsistema social, el que explicó de último, es que no le entendí muy bien esa parte. Va. Ven acá en pantalla. Ahorita veamos el conjunto. En el sistema biosfera coexisten economía, ambiente y sociedad. ¿Sí? Los tres funcionan. Esto es como que hiciéramos el mismo esquema de los 3 círculos. Y todos están interrelacionados. Lo que pasa acá es de que para que estos dos funcionen bien, es necesario el marco institucional que está aquí adentro. Lo vamos a explicar aquí. Vamos acá. Es esto. Esa institucionalidad que extraemos de la parte social, del subsistema social, es esto. El marco institucional tiene normativa, tiene leyes,
decretos, reglamentos, toda la normativa para que estos funcionen. Los públicos y los privados, estos que están aquí, instituciones, organizaciones, entidades, están acá metidas. Todo esto es la institucionalidad. Reglas, jugadores y la cancha. Para hacer una metáfora deportiva, este es un juego en el que hay jugadores de varios equipos, ¿sí? Un árbitro, que en este caso es el Estado, y reglas. ¿Para qué son las reglas? Pues para que cada quien sepa qué puede y qué no hacer. Entonces, en el tema del marco legal, esto es sumamente importante tener en cuenta que en Guatemala, nuestro marco legal indica que los públicos, las entidades públicas, solo pueden hacer lo que su ley o lo que la Constitución o sus leyes orgánicas le permiten. Solo lo que la ley le manda. Mientras que los no públicos pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe. ¿Estamos claros con esa diferenciación? Sí, licenciado. Seguros, ¿verdad? Bueno. Públicos solo pueden hacer lo que la ley les manda. Privados pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba. En este marco institucional del sector agropecuario hay un marco regulatorio que le indica a las entidades públicas, sean estas el ente sectorial, el ente rector sectorial del sector agropecuario en Guatemala, se llama Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Este es el rector del sector agropecuario en Guatemala. Para que el MAGA pueda alcanzar sus objetivos, recuérdese que funciona en un esquema donde hay otras entidades y otras organizaciones que están en una esfera de políticas públicas. No opera solo, depende de algunas entidades de apoyo. Por ejemplo, desde el lado de los públicos, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, Instituto Nacional de Bosques, INAV, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, Oficina de Control de las Reservas Territoriales del Estado, OCRED, Universidad de San Carlos y otras entidades públicas que tienen relación con el MAGA para que éste pueda alcanzar sus objetivos de regular el sector agropecuario. Pero también acá en el juego están otros actores.
Estas son las entidades no públicas de apoyo. Entidades gremiales como las cámaras empresariales. En este caso, un actor importante acá es la Cámara del Agro. Hay también universidades privadas, centros de investigación y otros organismos de cooperación internacional, que puede ser cooperación financiera o bien asistencia técnica para el sector agropecuario. Por ejemplo, el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el Programa Mundial de Alimentos, muchos organismos de cooperación que pueden apoyar financiera o técnicamente al sector agropecuario, a cualquiera de estas entidades, o bien pueden trabajar haciendo alianzas con universidades o con la Cámara del Agro, centros de investigación como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, como el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura de la Universidad de San Carlos, como la facultad, por ejemplo, tiene 2 institutos de investigación. El Instituto de Estudio de los Problemas Nacionales, que puede generar diagnósticos o bien recomendaciones para el sector agropecuario, igual que el Instituto de Estudios Económicos Sociales. Instituto de Investigación, Económica y Social. 2 entes dentro de la USAC, 2 dependencias que son entidades de apoyo para este sector. Igual que para otros, pero particularmente para el agro, el marco institucional está conformado de esta manera. Reglas, una sombrilla del marco regulatorio. ¿Para qué? Para que los públicos sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Para que los no públicos sepan qué es lo que no pueden hacer. Esto es establecer los roles. ¿Por qué es necesario que los roles entre los jugadores estén claros? Es necesario porque entonces cada quien conoce cuál es el límite de sus responsabilidades. Y para que no suceda que, como no está claro, alguien está esperando que el otro haga lo que él tenía que hacer. Y al final no lo hace ninguno. O lo hacen a medias o lo hacen mal. O en el peor de los casos, lo duplican. Duplicarlo es el peor de los casos. Es peor que no hacerlo. Porque va a gastar el doble. Aunque bueno, algunos opinan que el peor servicio es el que no existe. El que no está. Hablando de servicios y suministros, regresémonos acá. Regresémonos a este. En los temas de desarrollo sostenible, este flujo desde el sistema del subsistema ambiental hacia el subsistema económico tiene que tener garantía, ¿sí?, de que este sea un abastecimiento seguro. En cualquier sector, para cualquier actividad, cuando estamos hablando de abastecimiento seguro, tenemos que tomar en cuenta que ese tiene que reunir 3 condiciones.
Si falta una de estas, ya no se puede decir que es un abastecimiento seguro. Un abastecimiento seguro tiene que tener cantidad suficiente, calidad adecuada y la continuidad necesaria. No tiene que haber más ni menos de lo que se necesita. Su calidad no tiene por qué comprometer la utilización del recurso. ¿A qué me refiero? Si se degrada la calidad del ambiente, hablemos de agua. Si el agua se contamina, los agentes económicos que necesitan utilizar el agua tienen que hacer uso de algún tratamiento previo, como hervirla, como clorarla, como filtrarla, todas las anteriores, para poder devolverle al agua la calidad que pierde con la contaminación. Ese no es un abastecimiento seguro. No tiene calidad necesaria. Puede haber en cantidad incluso más que suficiente, pero no tiene la calidad que se necesita. En otros casos, puede que lo que no haya sea continuidad en el suministro. Escucharon cómo durante la pandemia se rompieron los flujos de suministros de materias primas e insumos de muchas industrias, estratégicas o no. Muchos de los que dependían, por ejemplo, han habido en estos 3 años 2 interrupciones enormes en el flujo de materias primas e insumos. La primera derivada de los temas de pandemia y la restricción a la movilidad, tanto de personas como particularmente de mercancías, la primera. Y la segunda, también de gran efecto y muy visible, es el tema del conflicto Rusia-Ucrania, donde una gran cantidad de materias primas, particularmente del agro o relacionadas con el agro, también han sufrido perturbaciones en cuanto a su adecuada distribución. Se ha interrumpido el flujo de materias primas e insumos provenientes de esa región, lo cual tiene impacto en el tema de que esté cuando se necesita. A eso se refiere el tema de la continuidad. Entonces, calidad con la calidad suficiente, en la cantidad adecuada y que haya permanentemente o cuando se necesita. Esas 3 características, calidad, continuidad y cantidad, son las que definen un suministro seguro de cualquier cosa. ¿Estamos claros? Sí, Yo solo a usted lo oigo decir sí. Eso es usted el único que está en clase. No, licenciado, sí. De ahí no escucho, no escucho claro, a nadie. Bueno, eso espero, porque el tema es, bueno, exactamente en un mes nosotros ya tuvimos nuestro primer examen parcial y va a entrar hasta lo que vimos el día anterior a ese examen. Entonces, recuerde que su obligación y su responsabilidad, además de estudiar, es tener dudas y preguntar en clase. Porque si estos son temas con los cuales no están familiarizados, es necesario, pues, preguntar, porque no se vale después que en un examen estén con dudas del tamaño del estadio, ¿no? Porque ahí ya no hay nada que hacer. Entonces, este es el momento en el que hay que aprovechar y preguntar.
hay temas que no son tan sencillos de absorber, porque no forman parte de nuestra preparación anterior. Entonces, háganse ustedes mismos el favor de tener dudas, y muchas. Porque eso de que todo bien, todo claro, yo no me lo creo. Con una consulta. Posiblemente usted ya ha explicado esto acerca de la continuidad necesaria. Yo me quedé con la duda. Tuve un fallo de conexión, entonces, explícamela otra vez, por favor. Sí, claro. Del abastecimiento seguro. Sí, hablamos de un abastecimiento seguro de cualquier cosa, cualquier materia prima o cualquier insumo. Tiene que reunir 3 condiciones. La primera es cantidad. Tiene que haber lo que se necesita. La segunda es calidad. En la calidad que se necesita, para que no tenga que incurrir en costos adicionales para ponerle algo que le falta o para quitarle algo que le está sobrando en función de perturbar su calidad. Suelo, agua, aire, cualquiera. En los temas agropecuarios, por ejemplo, un factor importantísimo para esto es el agua. Y el agua para la agricultura tiene que tener, el abastecimiento de agua seguro es un factor importantísimo para la producción agrícola. Que haya en cantidad suficiente con la calidad adecuada y que sea continuo. Que haya cuando se necesite. Si usamos, por ejemplo, consumo doméstico, lo que cualquiera de nosotros quiere es que al momento de abrir la llave fluya agua. Pero también es necesario que fluya con la calidad que le garantice que no le va a hacer daño. Y en la cantidad que necesita. Ese es un abastecimiento seguro. Mencionaba que el abastecimiento seguro de muchas materias primas e insumos se interrumpió en las cadenas globales a raíz de dos situaciones. La primera, el tema de la pandemia, en el cual las restricciones a la movilidad de las mercancías causaron la interrupción de ese flujo de materias primas. Se rompieron las cadenas de suministro en muchas industrias. Y el tema ahora del conflicto Rusia-Ucrania también ha tenido impactos negativos respecto de esa continuidad en el flujo de materias primas estratégicas. El tema del petróleo, por ejemplo. Ese es un caso bien interesante. Es muy interesante analizarlo. En el petróleo, durante estos 3 años, han existido 2 escenarios bien marcados. Es interesantísimo. Hubo un momento en el cual se paralizó tanto la economía mundial que la demanda energéticos, petróleo y derivados, disminuyó al extremo de que el petróleo tenía un precio negativo. Era prácticamente la situación en que le pagarían porque usted retirara el petróleo de los tanques de almacenamiento. Porque no se podía interrumpir la producción, no es lo que se espera. Pero después viene el tema de el conflicto Rusia-Ucrania. Y entonces ahí cunde el pánico a nivel internacional por el abastecimiento de petróleo y de energéticos que en esos 2 países son muy importantes. Rusia, por ejemplo, es el proveedor de gas natural para muchos países de Europa, particularmente. Ese conflicto entonces y el cortar el suministro de gas de los Urales
hacia Alemania ha provocado que, bueno, ¿y ahora para dónde? ¿Dónde colocamos todo esto? Desabastecimiento ha generado que exista de nuevo, y eso sucede cada vez que los precios del petróleo suben, la búsqueda urgente de energías alternativas, una recomposición de la matriz energética de la Comunidad Europea, por ejemplo, apostando de nuevo a la energía nuclear, para no depender tanto del abastecimiento de gas de un país que en este momento está en conflicto. Y para efecto de aplicarle medidas económicas para persuadirlo primero de dejar el conflicto o para castigarlo en una especie de bloqueo. Pero al final quien sale perdiendo es el que recibía ese suministro. Porque primero, la velocidad en la cual cuando una materia prima escasea, por la razón que fuera, no hay rapidez suficiente para encontrar un producto sustituto. A no ser que esto por casualidad ya se viniera promoviendo y existiera la forma en que alguien se encargue de ese suministro. Por ejemplo, Ucrania es el granero de Europa. Entonces, cuando empieza el conflicto, trigo, cebada, centeno, materias primas importantes para la industria alimenticia y para el consumo directo de animales y de personas, se ve desabastecido. La respuesta del mercado es que el precio se disparó, porque recuérdese que ese es uno de los mecanismos de discriminación. La oferta se redujo, pero la demanda no. Entonces, ¿quién va a tener acceso a los productos? El que reúna las dos condiciones. ¿Quién me recuerda cuáles para que una transacción se realice? Dos condiciones. Una de ellas es el poder adquisitivo, Lick. Sí, capacidad de pago. Y la otra, el deseo de comprar los bienes o servicios. Y disposición de pago. Disposición. Entonces, puede haber mucha disposición a pagar, pero no hay capacidad de hacerlo, porque el precio subió, porque no hay alguien que suministre. Eso abre ventanas de oportunidad, por ejemplo, para países suramericanos que tienen producción excedente y entonces pueden reaccionar rápidamente y mandar ese suministro a los países de Europa que lo necesitan. Eso es lo interesante y lo peligroso que resulta para los países cuando interrumpen intencionalmente o no el flujo del suministro que están acostumbrados a enviar. Un ejemplo que tiene relación con estos temas comerciales. Y eso sucede a todo nivel. Si su proveedor a usted le falla, híjole, usted tiene sí o sí que conseguir quién más le vende. Su proveedor actual le falló y no le puede abastecer, pero su producción de lo que sea no se puede detener. Usted busca a alguien más. Por ejemplo, en los temas de intercambio comercial, la figura de los puertos es muy importante. 2012, Japón, maremoto en Kobe, el puerto devastado. Uno de los principales, uno de los principales puertos sobre el Pacífico. El flujo mundial muy dependiente de esto. Vienen y se acabó el puerto. Ahora hay que reconstruirlo. Empiezan a pensar, pero hay que reconstruir y esa reconstrucción no es tan rápida. Pero el comercio no se detiene. Empezaron a buscar otros puertos. Cuando terminaron la reconstrucción de Kobe,
existieron dos factores que no habían tomado en consideración. El primero es que se pusieron a invertir en una infraestructura que fuera más resistente a los fenómenos extremos. Pero eso es más caro. Es como ponerle doble cimiento o una estructura con más columnas o con una calidad mayor de materiales a una casa o a cualquier construcción. Es más cara que un diseño convencional. Claro, le garantiza que le va a durar muchos años más. Pero el tema es que al mismo tiempo que lo hicieron mejor, lo hicieron más grande. Pero no tomaron en cuenta que el flujo comercial no se detiene y que las navieras buscaron otros puertos, que se pusieron las pilas y ofrecieron no solo mejores servicios, sino costos menores. Al disminuir sus precios, los costos de las navieras disminuyeron también. Más rápido, más barato, formidable. Entonces, cuando terminan Kobe, de reconstruirlo, era más seguro y más grande. Eso quiere decir que tienen una capacidad instalada mayor, pero la demanda no volvió a ser la misma. Y eso le pasa a cualquier proveedor que falla en el flujo, en la continuidad del servicio, en la continuidad de la materia prima que suministra. Me logré enlazar con ustedes con los ejemplos. Sí, Sí, licenciado. licenciado. La verdad es que sí, Lick. Sí, bastante claro. Sí, licenciado. Muy bien. Vamos de vuelta aquí. Bueno, estamos en esto entonces de la institucionalidad, estamos claros. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes los temas institucionales? Bueno, las condiciones institucionales, recuerden que la idea de esto es la institucionalidad genera cierto tipo de señales que pueden incentivar o desincentivar inversiones públicas o inversiones privadas. Por ejemplo, una de las condiciones institucionales básicas es la certeza. La certeza jurídica, por ejemplo, en cuanto a que la normativa se cumpla, en cuanto a que las fincas, entendiendo las fincas no como una gran extensión rural, sino todos los bienes inmuebles están en una finca. O sea, una finca es el terreno donde está su casa. Entonces tienen número de finca, folio, en el registro de la propiedad. La certeza en la propiedad de la tierra es un elemento importantísimo. Puede alentar o desincentivar decisiones. Esas decisiones pueden acelerar o bien bajarle ritmo a mejorar en cuanto a la formulación de políticas públicas. Las políticas públicas, en este caso las del sector agropecuario, lo que pretenden es ayudar al Estado a cumplir su principal tarea. La principal tarea del Estado es garantizar las
mejoras en el nivel de bienestar de las personas. Y eso lo hace a través de ejercer su poder o su control político. Por eso es que existe la política general de gobierno. Es el plan que que orienta cuál es la ruta que cuando el gobierno tomó posesión quería implementar. El tema es que pueden surgir en el ínterin algunos elementos que faciliten o que compliquen esta aplicación de políticas públicas. Entonces, mientras mejor diseñadas estén las políticas públicas, mientras esas decisiones estratégicas se tomen mejor, estas van a ayudar a las entidades que forman parte del sector, en este caso el agropecuario, a poder. ¿Quién tiene su micrófono abierto? A poder prestar mejores servicios públicos, a poder regular de mejor forma el sector pecuario, a garantizar que efectivamente los públicos puedan realizar el rol que la ley les permite o les ordena y que los privados hagan también la parte que les corresponde, sin violentar el marco regulatorio existente. Hay una pregunta acá en el chat que la vi respecto de temas de agua. Llevémoslo en esta parte, en esto que comentaba. La Constitución de 1985, en uno de sus artículos, destaca que todo lo que relacionado con agua como un bien público, recuérdense que lo público va más allá de lo estatal, como un bien público el agua va a tener una ley específica que regule todo lo relacionado con el recurso. Eso es su existencia, ¿ya? Producción, su distribución y su consumo. Pero hasta la fecha, 30 y tantos años después, no ha sido posible ponerse de acuerdo en formular y aprobar una ley general de aguas. Por eso es que existen temas muy complejos respecto de la gobernanza de ese bien natural, de ese recurso estratégico para el sector agrícola. De manera que no se puede garantizar muchas veces, la mayoría de las veces, su calidad. ¿Por qué? Porque el 98% de las aguas superficiales en el país están contaminadas. Eso pone en riesgo la cantidad de agua realmente disponible y la continuidad de cualquier flujo de este líquido hacia el uso doméstico, el uso industrial y el uso agropecuario. Todo esto tiene efectos sociales y económicos. Las políticas públicas bien llevadas hacen que se pueda funcionar con equilibrio. Para eso son las políticas públicas, para que los entes sectoriales que funcionan acá puedan hacerlo de la mejor manera. Las políticas públicas definen los roles y marcan las obligaciones que cada uno de los que participa acá tiene. ¿Estamos bien con eso? Sí, licenciado, gracias. Sí, Lic.
Bueno, la evolución del ente rector sectorial. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Se llama así desde 1981. Con anterioridad se llamaba Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura. Este es el más extraño. Secretaría de Agricultura y Caminos. Así se llamó entre 1934 y 35. Extraña combinación. Interesante, en realidad. Peculiar. Ignoro la razón del por qué en determinado momento se llamó así. Secretaría de Agricultura y Caminos. Interesante. Yo le puedo dar cualquier explicación fantasiosa. Se me ocurre que, sí, es importante que la actividad agropecuaria esté acompañada de caminos de acceso, sean carreteras primarias, secundarias o simplemente caminos de acceso hacia esa producción para que pueda salir al mercado, para que haya comunicación entre las fincas, para que llegue la mano de obra, la población económicamente activa a trabajar ahí. Pero eso es demasiado adelantado para esta época. Me llama la atención, es curiosísimo. Ministerio de Fomento, bueno, esto es en la época de la Reforma Liberal, Dirección General de Agricultura. Este ha sido el devenir del nombre del actual ente rector sectorial, el MAGA. ¿Cuáles son? Y aquí vamos a cerrar nuestra clase de hoy. Lo que comentaba, los públicos solo pueden hacer lo que la Constitución y su ley específica le atribuyan. El MAGA tiene en el artículo 29 del decreto 114/97, este decreto es la ley del organismo ejecutivo. Acá están las responsabilidades y atribuciones de los ministerios y secretarías de Estado. Las actualmente existentes, todas tienen su base legal en esta ley del organismo ejecutivo. Esta es la normativa para la administración central del Estado. Ministerios y secretarías. Las principales funciones del MAGA: formular y ejecutar la política de desarrollo agropecuario y los recursos hidrobiológicos. Recordemos que el sector primario, como veíamos en la cuenta del Banco de Guatemala, que vamos a analizar posteriormente, es agricultura, ganadería, caza, pesca, silvicultura. Aquí está todo esto. ¿Ya? En coordinación, recuerden que hay unidades, entidades públicas de apoyo, pero acá directamente con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el MAGA debe proponer y velar por normas claras en actividades productivas, protegiendo al ambiente. Relación economía y ambiente. Definir en coordinación con el MARN la política de ordenamiento territorial y uso de tierras nacionales. La Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado tiene que velar por esto, pero el MAGA también, el MAGA y el MARN. ¿Qué va? Las políticas de ordenamiento territorial, por supuesto, para la tierra productiva agrícola. ¿Sí? El resto es competencia municipal. ¿Estamos bien? Sí, ahí hay que repasar un poquito más para entrar en contexto, ¿verdad? Sí, ver un poco de bibliografía. A ver, don Mario, ¿cómo? Perdone, no alcancé a escucharle. No, estaba haciéndome eco de un compañero que sí habrá que repasar un poquito más, ver un poco más de bibliografía en este sentido de la evolución de los entes rectores para este sector productivo. Ya. Sí,
Y básicamente otros conceptos que es bueno, que hemos venido trabajando. Les recuerdo que mañana tenemos clase a esta hora en el salón que corresponde al 203. Por favor, Cristian, circulas en el grupo el enlace para trabajar en la sesión de mañana, que es a las 7, los dos salones juntos. Muy bien, Lick. No hay ningún problema. Igual en el WhatsApp del grupo, en los comentarios está fijada el link para el día de mañana para que nadie se pierda, ¿verdad? De este salón, el grupo de WhatsApp de este salón. Excelente. Tiene el link pegado en el grupo de WhatsApp en el comentario fijado. Gracias, Cristian. Muy bien, entonces están invitados a nuestra sesión de mañana. Que descansen, que estén muy bien y Dios mediante, nos vemos mañana.